Hace unos días un comentario nos animaba a recordar la guerra por el control de Endesa durante la primera legislatura del gobierno de don José Luis Rodríguez Zapatero. Endesa había sido una empresa pública hasta que durante el proceso de privatizaciones del gobierno de don José María Aznar pasó a ser privada, aunque siguió en la órbita del gobierno, primero con don Rodolfo Martín Villa y luego con don Manuel Pizarro. En el año 2004, el Partido Socialista toma el poder, en un momento en el que se considera que el señor Rodríguez Zapatero está en parte en deuda con el PSC, el partido socio del PSOE en Cataluña, dado que el señor Zapatero fue elegido secretario general frente a don José Bono, en gran parte porque los delegados del PSC en bloque le votaron a él. Se habla entonces de que el señor Zapatero estaba en parte en deuda con el señor Maragall. Pascual, apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña. Y al formar gobierno, el señor Zapatero pone como ministro de Industria al primer secretario del PSC, don José Montilla. Es en ese momento cuando la Caixa, cuyo presidente es don Ricard Fornesa, inicia una expansión y su primer paso es tomar el control de Repsol. Aparentemente con el visto bueno del Ministerio de Industria, la Caixa logra derribar al presidente de Repsol, puesto por el gobierno Aznar, el señor Cortina, y reemplazarlo por el señor Brufau, un directivo de la Caixa que se convierte en el nuevo presidente de Repsol. El siguiente paso de la Caixa es tomar el control de Endesa, y lo hace a través de una de sus filiales, Gas Natural, una empresa gasística controlada también por la Caixa. En septiembre del año 2005, Gas Natural, es decir la Caixa, presenta una OPA hostil para comprar la totalidad de Endesa. Una operación que cuenta con la oposición de don Manuel Pizarro, el presidente de Endesa, que intuye que va a seguir el mismo camino que el señor Cortina. Yo digamos que hoy ponemos el semen y dentro de 9 meses pues vamos a tener la criatura, ¿no? Es decir, pero lo hemos puesto bien. Yo creo que lo hemos puesto bien. Cuando alguien se califica a sí mismo como persona que sin consentimiento, digamos, del atacado, pues tiene, por emplear, en fin, castellano antiguo, ayuntamiento carnal no consentido, pues el Código Penal califica eso, el que lo hace tiene una calificación, y lo único que espero es que no haya embarazo, que si hay embarazo, como no es consentido el ayuntamiento, pues se permite la interrupción voluntaria del mismo y en todo caso no contraer enfermedades. En aquel momento el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores era don Manuel Conté, que aunque años después se mostraría muy crítico con el gobierno del señor Zapatero, en aquel momento dio su visto bueno a la OPA de gas natural sobre Endesa. De hecho, la primera denuncia pública que hace el señor Pizarro es contra el gobierno del señor Zapatero, contra la Caixa Gas Natural y también contra el señor Conte. Lo que quiero dejar claro es que presentamos hoy un recurso ante la Audiencia Nacional contra el acuerdo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pidiendo primero la igualdad ante la ley. Lo que prohíbe el artículo 14 es únicamente hacer cosas que son perjudiciales para el accionista, pero cosas que son favorables para el accionista, obviamente eso no lo prohíbe el artículo 14, porque el artículo 14 está pensado para proteger al accionista, no para perjudicarle. Todo lo que fueran gestiones para buscar ofertas competidoras son legítimas. Si en algún momento viéramos conductas de otro cariz, pues ya procederíamos en consecuencia. El grupo Prisa de don Jesús Polanco, que poseía el Canal 4, se posicionó a favor de la oferta de Gas Natural, es decir, de la Caixa. Los partidos políticos y ciertos empresarios tienden a refugiarse detrás de los partidos políticos. Los partidos políticos les gusta a veces ponerse al frente y a algunos empresarios les gusta ponerse a cubierto. Aquello fue una situación que nunca debió derivar en un debate político. Lo hace el Congreso ya. Porque efectivamente aquello fue un disparate cuando cogió esa derivada. El señor don Manuel Pizarro demostró que tenía amigos tanto en el sector político como en el sector mediático. Primero porque el Partido Popular, que estaba en la oposición y lideraba don Mariano Rajoy, se posicionó desde el minuto 1 contra la OPA de gas natural sobre Endesa. Esta es una operación tremendamente sospechosa, del todo. De nuevo, la influencia de estos grupos minoritarios del tripartito catalán, pues está detrás. La única explicación, así que aparece inicialmente, es la del pago de facturas políticas. Y segundo, porque varios medios de comunicación se pusieron del lado del señor Pizarro, empezando por el diario El Mundo, que llegó a publicar un editorial en el que decía que el intento de la Caixa por hacerse con el control de Endesa era una maniobra del lobby catalán, y que dentro del pacto por el cual se había formado el tripartido que había llegado al señor Maragall a la presidenta de la Generalitat estaba que le dieran el control de Endesa a la Caixa.
También en ese momento el grupo Libertad Digital, que está en su momento de máximo poder porque don Federico Jiménez Los Santos tenía un gran éxito de audiencia a través de La Mañana de la COPE, se posicionó radicalmente en contra de la OPA de gas natural sobre Endesa. Como también lo estuvo como tertuliana doña Consuelo Álvarez de Toledo, que por aquella época dirigía el digital Infolatam. No era solo una cuestión de alianzas político-mediáticas, también era en parte una cuestión económica. El diario El Mundo desveló que la Caixa había concedido condonaciones millonarias tanto al PSC como a Esquerra Republicana, es decir, a los partidos del tripartido. Y recordemos que el primer secretario del PSC, a la sazón el mayor beneficiado por esas condonaciones de deuda, era el señor Montilla, es decir, el ministro de Industria. Una cosa importante, se han prohibido las condonaciones, Se han prohibido las condonaciones. Y es que hay algunos que quieren dar lecciones, pero resulta que su partido ha tenido más de 40 millones de condonación de entidades financieras, Y una condonación de una entidad financiera, acabo, señor presidente, significa una donación de una entidad financiera. No tengo intención de dimitir, menos porque lo pida un personaje amoral o unos personajes amorales como los señores Pedro J. Ramírez o Federico Jiménez Los Santos, ¿no? Estos señores son servidores de la derecha más extrema, todo y que ellos en su arrogancia y egolatría se creen los estrategas, ¿no?, de esta propia derecha, ¿no? Estos señores utilizando los medios de comunicación, sus medios de comunicación de forma absolutamente impresentable, manipulando la información, insultando y mintiendo, ¿no? Política. Hablar de un crédito condonado al Partido Socialista de Cataluña no es crispar, es precisamente hablar y hacer crítica política. Por lo tanto, se está confundiendo. Criticar al señor Carlos Rovira no es criticar a Cataluña. Criticar al señor Maragall no es criticar a Cataluña, es criticar a un político o criticar a un gobierno. ¿Por qué la causa condonó a su partido 6,5 millones de euros en intereses? Hay quien piensa que beneficiarse del perdón de esos 6,5 millones de euros no parece el mejor ejemplo de ética política y ha favorecido a la Caixa. Es otra pregunta que se hace desde que ocupa la cartera de Industria. Bienvenido a La Caixa. ¿Su nombre, por favor? José Montilla, pero la cuenta está a nombre del Partit dels Socialistes de Catalunya. Elija una opción. Consulta de saldo, retirar efectivo, pedir que le condonen un crédito por la patilla. Pedir que me condonen un crédito por la patilla. No se retire. No, es que aunque me lo pida Pedro J, pienso seguir en el cargo. Su petición ha sido aceptada. Puede pagar su crédito a partir del 2036. Muy amables. Siempre que continúe en su cargo y se enrolle con nosotros. Eduardo, Joaquín, Miguel Ángel. ¿Cómo explica usted a los millones de españoles que tienen una hipoteca que los partidos políticos se puedan beneficiar de un trato por parte de las entidades financieras del que no disfrutan el resto de los ciudadanos? No son prácticas opacas. ¿Pero a usted le parece bien o mal? Si yo no pago un crédito me embargan y a usted no. Esa es la diferencia. Claro que tampoco eran de todo desinteresados los que estaban apoyando al señor Pizarro. No solo porque Endesa fuera un anunciante muy importante de medios como El Mundo. En el caso del señor Jiménez Los Santos, el señor Pizarro había sido uno de los que más le había ayudado en la creación de Libertad Digital desde su cargo de presidente de la Confederación de Cajas de Ahorro. Y en el caso de Infolatam, el señor Pizarro era uno de sus patrocinadores. ¿No? A mí me gustaría dejar claro quién colocó a Manuel Pizarro al frente de Endesa, y fue el Partido Popular. Y Manuel Pizarro lo que está es defendiendo su asiento. A mí me parece que es un excelente gestor, no le van a faltar ofertas de trabajo si es que sale de la presidencia de Endesa. Entonces, todo lo que sea personalizar a la hora de analizar lo que pasa con Endesa en la figura de Pizarro me parece una indecencia intelectual. Muchas gracias. ¿Entiendes? Eres un indecente intelectual. Muchas gracias. Me produce cierto sonrojo oírte hablar así de Pizarro porque he visitado vuestra página web, Infolatam, y es uno de vuestros patrocinadores. Más complicado lo tenía un periódico como La Razón. Editorialmente solía estar en contra de todo lo que hiciera el gobierno porque era un medio de derechas, pero su principal accionista, el Grupo Planeta, estaba afincado en Cataluña y tenía buenas relaciones con la Caixa. De ahí que se diera la circunstancia curiosa de que al producirse la OPA, el editorial de La Razón estaba a favor, pero el artículo de su presidente de honor, el señor Don Luis María Ansón, estaba en contra. Poco después, el señor Ansón salió de La Razón. Y según el columnista don Julián Lago, él fue despedido como columnista por haber querido publicar un artículo contra la Caixa. No era la primera vez que las columnas del payaso aparecían mutiladas, pero no cuando dirigían el diario Joaquín Vila o José Antonio Vera, que respetaban la libertad de opinión, sino con Alejandro Vara al frente de La Razón, que aterrizó en el periódico de Lara con unas tijeras en la mano. Era doña Censura rediviva, pero con gafitas, siempre genuflexo ante la propiedad, sectario y capillista.
Alejandro Vara ordenó que se suspendiera la publicación de una columna en defensa de Manuel Pizarro frente a la OPA hostil sobre Endesa por parte de la poderosa Caixa. Salió Ansón de la Razón y detrás el payaso. Julián Lago, él en su libro Un hombre solo sorprende con una alusión muy directa a un caso de censura. Según él cuenta, dice, en La Razón no podíamos meternos con la Caixa. Y dice que más o menos que le responsabiliza a usted de que por orden de Lara le recortó un artículo. Yo no tengo noticia de eso que me estabas comentando. No tenía ni idea, la verdad. Pero yo hablé mucho con él en aquellos momentos. Una cosa es publicar información, publicar opinión. Nosotros como periódicos, como periodistas, pues tienes que sacar información, tienes que publicar noticias que a lo mejor no siempre le agrada, evidentemente, al protagonista de la noticia, y ya cuando hablamos de los terrenos económicos son mucho más pantanosos que a lo mejor los políticos o los deportivos. Y aquello fue un pequeño incidente sin mayor importancia, por lo que parece él le dio más importancia de lo que nosotros... entender que se fue por eso del periódico. Hubo muchas historias que yo creo que tampoco, teniendo en cuenta luego cómo terminó, y fue un pequeño incidente que a lo mejor él lo agrandó por algo. También entró en juego TV3. Para TV3, la polémica por el control de Endesa no se debía a una pugna entre el PP y el PSOE, se debía a el anticatalanismo que existe en España y que una gran parte de españoles estaba en contra porque no podían soportar que una empresa catalana controlara la eléctrica Endesa. De fons de l'OPA de gas natural a Endesa. Ens preguntarem si una empresa catalana i amb seu a Barcelona pot controlar un sector estratègic com és l'energia. Perquè si l'oferta l'hagués fet un grup andalús, gallec o fins i tot basc, s'hauria aixecat el mateix recel, els mateixos problemes que hi ha hagut amb el cas de gas natural. Sobre la catalanofobia, o sea, esto me parece que ya es llevar el tema al histerismo, O sea, ¿Usted creu que si hagués sigut una altra empresa de la resta de l'Estat en lloc de ser una empresa catalana de gas natural? Pero yo creo que esto ya es como recurrente, ¿no? O sea, siempre que está Cataluña o tal por medio ya tiene que haber catalanofobia. Yo creo que esto los ciudadanos deberíamos de sobrepasarlo. Esto que lo hagan los políticos, pues vale, ¿no? Pero que entremos nosotros en ese juego, me parece que no. Yo, por ejemplo, soy cliente de gas natural y me da igual dónde está su sede. A mí lo que me importa es que el gas me llegue todos los días a mi casa. Uno de los principales argumentos de la Caixa para comprar Endesa es que no había una oferta mejor que la de ellos. Eso se estropeó en el año 2006 cuando una empresa alemana, E.ON, presenta una OPA también por la totalidad de Endesa. Y tras tanto barullo con la OPA de gas natural sobre Endesa, hoy saltaba la noticia. La gran empresa alemana, la primera del sector, la E.ON alemana, empresa de gas y electricidad, lanzaba una OPA amistosa sobre Endesa, algunos dicen que muy trabajada por Endesa, con unas condiciones muy superiores a las de gas natural. Situación que pone en un brete tanto al gobierno como a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En teoría, si la oferta de E.ON era mejor, tenían que dejar que los accionistas aceptaran la oferta por la cual podían ganar más dinero. Pero por otro lado, podían alegar que estratégicamente era mejor para España que Endesa siguiera en manos de una empresa española como era la Caixa que de una empresa extranjera como era la de E.ON. En la SER dimos aquella exclusiva, la exclusiva de las dos OPAs. La primera la que se lanza sobre Endesa y la segunda la que lanza E.ON. Y aquello al principio era una información puramente financiera. Para el Grupo Prisa y TV3, la oferta de E.ON había sido fomentada por la dirección de Endesa, es decir, por don Manuel Pizarro. La nueva publicidad de Endesa lleva un ON como leitmotiv que sus directivos atribuyen a la casualidad. Es similar a otra campaña de la empresa alemana y también ha sido interpretado como un no desdeñoso a gas natural. Aquests són els cartells publicitaris d'Endesa i el d'E.ON, la companyia que abans d'ahir va llançar una OPA sobre l'elèctrica espanyola. S'obren els comentaris, la semblança és més que evident. Opa, Sofía es un coral. Va a guardar Endesa de los alemanes. Opa, Sofía es un coral. Esta estrategia para nuestra energía. Endesa es una moza en edad de envejecer y un buen día le sale un pretendiente, gas natural. Se la quiere llevar al huerto como sea y por eso le ofrece una buena dote, algunos ahorrillos y esas cosas. A la familia de la pobre Endesa le parece, pues imagínate, fenomenal, ¿no? Nena, cásate, que yo creo que es un buen partido, nena, que se te pasa el arroz, lo que en toda la familia se conoce como lo típico. Endesa se resiste con uñas y dientes a irse con gas natural, aunque todo indica que nada va a impedir ese matrimonio. Un día aparece un tiarrón alemán que también se quiere beneficiar a Endesa y le ofrece mucho más que gas natural. El alemán, que se llama E.ON y que está bueno, que tiene un culo de esos que puedes partir nueces, pone un pastizal encima de la mesa y claro, Endesa se deja querer porque lleva 2 meses y medio viéndose en secreto con el alemán.
¡Qué guarra! Le ha puesto los cuernos a Gas Natural. Técnicamente no, pero sí que podríamos decir que Endesa ha sido un poquillo perra. No lo entendía así el Partido Popular, que entendía que si la oferta de E.ON era mejor, debían permitir que la compra la hiciera E.ON. La Comisión Nacional del Mercado de Valores se opuso a la oferta de E.ON. Que era preciso dar una señal clara en aquel momento, antes de que se cerrara el plazo de aceptación de la OPA de E.ON, para que la OPA de E.ON no se fuera al garete, como luego efectivamente ocurrió. La guerra terminó en el año 2007, cuando tanto Gas Natural La Caixa como E.ON retiraron sus OPAs y fue una nueva alianza entre la empresa española Acciona y la empresa italiana Enel quien se hizo con el control de Endesa, aunque en la práctica ha sido la italiana quien se ha quedado con el control de la compañía. La CNMV actuó de forma irreprochable durante la larga OPA sobre Endesa, desde que Gas Natural anunció su oferta el 5 de septiembre de 2005 hasta las 9:30 del lunes 2 de abril. La Comisión Nacional, tras su elogiable advertencia del viernes 23 de marzo, actuó luego como un tigre de papel y se arrugó frente a Enel y Acciona. Su pasividad dejó en la más absoluta indefensión al único oferente autorizado, la empresa alemana E.ON. O sea, la discusión, por ejemplo, estoy pensando en la OPA de Gas Natural. Eso fue una barbaridad. Lo que hizo el señor Pizarro fue una gran barbaridad. Yo creo que es un gran éxito de la política española. Ahora Endesa es italiana. Yo creo que es simplemente, o sea, yo creo que la gente que oiga esa entrevista lo entenderá perfectamente. O sea, me parece una barbaridad. Yo recuerdo cuando la señora Esperanza Aguirre habló de que se querían llevar la sede de Endesa fuera de España. Es un cálculo que no hemos hecho, pero sin duda, yo lo dije el primer día, es una mala noticia para la Comunidad de Madrid el que la sede de una empresa eléctrica que es multinacional y que es una de las grandes empresas españolas multinacionales se traslade fuera del territorio nacional. Barcelona, que yo sepa, todavía es España. Y espero que lo sea por mucho tiempo. CaixaBank y Gas Natural han anunciado esta tarde el traslado de sus sedes sociales fuera de Cataluña. Se traslada el domicilio social a la sede del antiguo Banco de Valencia, que hace unos años adquirió CaixaBank. Gas Natural Fenosa también ha decidido trasladar su sede social desde Barcelona, en este caso hasta Madrid. Don Ricard Fornesa dejó la presidencia de La Caixa poco después de haber fracasado en su intento de expansión por el sector eléctrico y le cedió el control a don Isidro Fainé. Yo os dejo porque hay que estar con el presente y no con el pasado, y por lo tanto abandono la sala y siempre estoy a vuestra disposición para lo que convenga. Muchas gracias. Dios, Dios. Enhorabuena, Joan. Dios, Dios. En lo que se refiere a don Manuel Pizarro, abandonó la compañía en el año 2008 para intentar una brevísima carrera política como número 2 del Partido Popular. Tras el fracaso en las elecciones del año 2008, volvería al sector de la empresa en el Corte Inglés. El líder nunca puede ver, bueno, ¿por dónde va a pasar la procesión que yo me pongo delante? No, la procesión va por donde pase usted. Y si la procesión no le sigue, usted se va, porque es que entonces no es líder. Teníamos una empresa, que era una empresa nacional, Endesa, una empresa líder, y que se ha convertido ahora en una empresa italiana. Quedan diluidos en esto. Quedan diluidos en me beneficiaba a mí, te perjudicaba a ti. Bueno, y ahora preguntémosles a todos los que estaban pendientes de verdad de aquello. A los usuarios les ha subido la luz. A los consumidores se ha producido una mayor concentración del sector. A los accionistas sí ganaron con aquella. Bueno, pues esta es la gente a la que había que informar y esta es la gente a la que había que preguntar. Los demás, pues son accesorios en toda esta obra de teatro, pero son accesorios. Los protagonistas eran los otros. Y al final los otros quedaron como la página 3, porque la portada era para PP y PSOE. Eso es un tema empresarial y tiene que discutirse en términos empresariales. ¿La OPA hubiera salido o no hubiera salido si los accionistas hubieran visto que la oferta era buena? La oferta no fue buena y se fue al garete la OPA.